Bueno, ahí estamos. Si gusta, entonces comenzamos. Está bien. Sí, Padre, te agradecemos por el tiempo que nos vas a dar. Ayúdanos a poder estar pendiente de ti y de tus palabras. Ayúdanos para estar orando, para poder estar aprendiendo de ti en las escrituras, Señor Jesús. Ayúdanos, ilumbra nuestro entendimiento y nuestro corazón en ti, Padre. Te agradecemos por toda la oportunidad de vida. Te agradecemos la oportunidad de estar reunidos y te agradecemos por la oportunidad de poder compartir hoy. En el nombre de Jesús, Padre, tendremos este tiempo para que tú obres en él. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Ahí está cerrando, pues. Entonces vamos a hoy pues hablar un poquito de esto, orando en el Espíritu, que es algo pues que también tenemos que aprender a tener en oración. Vamos a ver también acá esto, el versículo es Efesios 6:18, dice: orando en todo tiempo con toda oración toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces prácticamente aquí Dios nos está diciendo que oremos en el Espíritu. O sea, hay mucho más que ver aquí, pero me voy a enfocar prácticamente en esta frase prácticamente donde dice en el Espíritu. Y hay muchos contextos en la Biblia donde aparece que dice que Jesús se regocija en el Espíritu, que debemos andar en el Espíritu. Entonces claramente lo especifica acá, pero vamos como que a entrar un poquito en especificación sobre lo que significa orar en el Espíritu. Entonces vamos a ver aquí dos cositas. Una es la palabra espíritu, que en el original pues uno va a revisar en esa palabra original con el diccionario de Strong Concordance, y dice que es la G4151, que es una palabra griega y significa neuma. Perdón, es neuma en el griego, y dice que viene de la G4154 y significa corriente de aire, es decir, respiración, soplo o brisa. Por analogía o figurativamente, un espíritu, es decir, humano, el alma racional, principio vital, mentalidad, disposición, etc. O sobrehumano, ángel, demonio, Dios como divino, espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y ha sido traducida en las Biblias también de la Reina Valera como aliento, espíritu, espiritual y viento. Aquí vemos pues, como digo, un poquito más para como que expandir un poquito más lo que se puede conocer de esto de espíritu, y también de que no solo puede hablar de un espíritu, o sea, aunque ahí se está haciendo el contexto sobre el espíritu de Cristo o sobre el espíritu de Dios, pero también se indica acá que uno puede moverse en otro espíritu. Ahora vemos en la palabra en, que también es importante verla, que la que aparece ahí de orar en el espíritu. Significa igual en el griego, que también es en, y dice que es una preposición primaria denotando posición fija en lugar, tiempo o estado. Por implicación, instrumentalidad como medio o constructivamente, es decir, relación de reposo intermedio entre G1519, G1537. En dice a, sobre, por, etc. Y también ha traducido como exhortación interior, bajo, oscuramente o potente. Entonces esto, como les comento, es con relación a lo que la palabra dice de orando en el Espíritu. Y esto nos va a servir para comprender un poquito, porque siento que es un poquito complicado solo decir vamos a orar en el Espíritu o explicar orando en el Espíritu sin entender de que el día a día, así como vimos ayer con el Padre Nuestro, tengo que aprender yo a moverme en el Espíritu, caminar, orar, leer, etcétera, hacerlo en el Espíritu. Y vemos esta parte de acá, dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Entonces, una de las cosas que vamos a enfocar hoy o a tratar de hablar es acerca del espíritu, es decir, porque a veces no conocemos que tenemos espíritu, o conocemos que tenemos, pero no vemos mucho como que el funcionamiento que puede tener o el mover que puede haber en eso. Entonces, para reflexionar en eso que vimos de orar en el espíritu, primero tenemos que entender que hay espíritus, tanto yo tengo un espíritu como hay espíritus afuera
Y como lo vimos también en la palabra espíritu, decía que también puede ser un ángel, demonio, y da diversidad de cuestiones. No nombra a todos, pero sí nombra un par para que uno conozca que uno se puede mover en cierto espíritu. Entonces aquí dice que Dios es padre de espíritus, es decir, no necesariamente es padre de un alma, por así decirlo, sino que es padre de espíritus. Y pues nosotros entendemos de que cuando estuvimos allá en eternidad, Él nos engendró como espíritus, pues no, el espíritu ya viene como de alguna manera eternizado y aquí viene a la tierra y ya involucra el alma y cuerpo. Entonces entendemos que Dios es padre de espíritus como base principal. Luego dice, y ahorita también, eso, el anterior es como cimentar un poquito lo que es el espíritu, de dónde proviene, o cuál puede ser su paternidad, o su naturaleza, de dónde puede provenir. Y también cuando vemos la palabra en, lo que vimos también, ¿verdad? Que decía que también significaba reposar. Entonces vinimos en Isaías 11 lo siguiente, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Bueno, entonces aquí dice, aquí esto también para especificar un poquito lo anterior, que significaba, como les comento, espíritu y reposo. ¿Sí? Entonces aquí está hablando claramente de ambos, es decir, que no solo está el Espíritu Santo o el Espíritu de Jehová, sino que está el Espíritu también de sabiduría, el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces tenemos aquí varios espíritus, no solo uno. También del lado de las tinieblas hay, ahorita lo vamos a ir viendo a poco. Pero aquí dice, esto ya es Antiguo Testamento, por consecuencia van a estar muchas palabras en hebreo, pero es el contexto o la esencia que habla en el que vimos en que significa reposar. Entonces aquí, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y todo. Es decir, que un espíritu puede reposar en alguien. Entonces yo puedo mover en el espíritu porque puede ser que un espíritu esté reposando en mí y me estoy moviendo en él. Avancemos, dice Gálatas 5:16, y aquí vamos un poquito más a lo del moverse en el espíritu. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces aquí ya hay una especificación, según lo que vimos de los espíritus, dice que andemos en el espíritu y aparte hay deseos de la carne. Por consecuencia, cuando uno va a orar, puede orar en el espíritu de Dios o en la carne o en algún otro ente espiritual. Según lo que, como les digo, ya vimos en la palabra espíritu, también lo que vimos en lo que es Padre Espíritus, entidad, y lo que engendra, y lo que acabamos de ver del reposo de los espíritus en la persona. Y aquí pues vamos a leer un poquito más lo que dice Gálatas para comprender, como les digo, de que la oración es continua, y esa oración continua la tenemos que llevar a orar. Entonces dice Gálatas 5:16 al 26, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todos estos que están mencionando son espíritus. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, si damos cuenta de todo lo que leímos aquí de Gálatas, prácticamente nos está diciendo que tenemos que vivir en el Espíritu. Y a consecuencia de vivir en el Espíritu y conocer ese mover que es vivir en él, consecuencia también vamos a aplicarlo cuando vayamos a oración.
¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque vamos a conocer ciertas cosas, vamos a saber cómo movernos día a día bajo el Espíritu, dar los frutos, y cuando yo ore, pues prácticamente voy a orar con amor, voy a orar con gozo, voy a orar con paz, voy a orar con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre, con templanza. Caso contrario, si yo no logro moverme en el Espíritu, es decir, cambiar mi manera de pensar de conforme a las cosas espirituales, indagar en esas espirituales, también me voy a mover en estas cosas que son, me puedo mover en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en enemistades, en pleitos, en celos, contiendas, disensiones todo lo que aquí indica, porque no he aprendido a vivir bajo eso. Por consecuencia, lo que me puede impulsar a orar puede ser alguna entidad para llevarme a orar. Vamos a verlo aquí un poquito más también a fondo. Es esto lo que vemos aquí en Ezequiel 37:1. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Entonces, ¿qué nos quiere tratar de decir acá? De que hay alguien que nos puede llevar a orar. En este caso, en este específicamente es Jehová. El espíritu de Jehová vino y tomó a la persona y la llevó a orar. Así como les digo, andar en el Espíritu, si nosotros andamos con Él, vivimos para Él, vamos a aprender a saber cuándo es que nos está llamando a oración y cuándo nos está impulsando a oración. De la misma manera, un ente espiritual puede hacer lo mismo, que de tinieblas, puede llevarnos a orar para hacer lo malo. Pero aquí vemos que el Espíritu de Jehová está tomando a Ezequiel y lo está llevando a un lugar, a un valle, para ejercer un acto profético. Eso es lo que vemos en el contexto de la palabra. Pero aquí específicamente lo está haciendo para, agarrando esta base, estamos viendo que Dios nos puede tomar y llevar a orar. Esto puede uno, por cuestiones por así de comunión, por así decirlo. A veces uno puede sentir los impulsos de Dios cuando lo quiere llevar a uno a orar. Entonces Dios lo puede tomar a uno y uno dice, bueno, hay cosas que son bien directas, en el sentido que dice uno, bueno, siento ganas de orar, y uno va a orar, pero es el Espíritu de Dios que lo está motivando a orar. ¿Me entiende? Igual puede pasar cuando uno viene y va a obrar, que siente como que el impulso, como lo dice la Biblia, cuando fue impulsado Jesús al desierto a orar. También de esa misma manera nos pueden impulsar a orar. Pero a veces tal vez nos dicen que oremos y a veces no queremos, o a veces solo queremos, como dice muchos, a sentir el impulso y hasta, es que no siento, no lo hago. Pero no es así. Pero sí hay, como le digo, hay impulsos que pueden llevar a esas oraciones, y que al ser impulsados o tomados por Dios nos va a llevar a orar. Por consecuencia va a fluir de manera más correcta el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya reposa en uno, según lo que vimos en Isaías 11:2, de la situación de los 7 espíritus, porque uno puede orar también esos 7 espíritus. Uno puede orar con sabiduría, con consejo, con inteligencia, etcétera, delante de Dios. Pero como le digo, recalcando acá, que lo puede tomar a uno espíritu y lo puede llevar en oración hacia algo. Ahora dirán, ¿cómo puedo yo orar en tinieblas? Por así decirlo. Hay varias maneras, o sea, en el sentido de que cuando uno ora en el Espíritu de Cristo, uno está orando en el fluir porque ya lo está viviendo, día tras día lo vive. Uno trata de vivir en el Espíritu, tener la mente en Cristo, pensar cosas espirituales, y eso lo lleva a uno allá como que comenzar a vivir naturalmente bajo el Espíritu. Y cuando uno va a orar, va con esa perspectiva por los frutos, etcétera. Pero mientras uno no alimenta la manera de pensar de Dios, como lo que vimos ayer acerca de sus pensamientos no son mis pensamientos, así como el cielo y la tierra están en sus pensamientos, uno comienza a orar mucho en la carne. Y uno, cuando se acerca a orar, puede ser que Dios lo impulse, pero uno comienza a pedir bajo los deseos de la carne, en hechicería, en lascivia, en lujuria, etcétera. Es decir, si vengo yo delante de Dios y siento el impulso de orar y voy a orar, alguien podría decir, por ejemplo, Señor, dame una esposa, pero lo está diciendo en lujuria y en lascivia, porque dentro de él tiene el pensar de que quiere una mujer bonita, quiere una mujer hermosa para andarla ahí mostrando, o para tener efectos de lujuria con ella cuando estén casados. Entonces él lo está orando en el deseo de la carne, en lujuria, etcétera, etcétera, y puede ser impulsado a eso. Entonces ya cuando va bajo el deseo de la carne, del espíritu, porque espíritu, acordemos que también, como bien decía, sabiduría, inteligencia, conocimiento, etcétera, y cuando dicen también orar en el nombre de Jesús, que el nombre de Jesús es el espíritu de santidad. Entonces cuando uno ora en el espíritu de Jesús y conocemos y entendemos que la palabra es Jesucristo, entonces uno tiene que orar en la palabra, en el espíritu, en el reposo de la palabra.
Entonces uno ya ora no pidiendo una mujer o una esposa, por así decirlo, bajo el término de la lascivia o de la vanidad, que aquí, ay, qué bonita la mujer, ¿va? Quisiera tener una mujer de ojos claros, etcétera, como muchos a veces oran. Entonces ya están pidiendo vanidad, ya se están moviendo de vanidad. Entonces la palabra nos va a guiar para regirnos bajo el Espíritu, también los fluires, porque a veces no conocemos mucha palabra, pero el Señor nos podemos meter y orar y pedirle mucho a Dios, mira Señor, ayúdame a orar en este momento bajo tu Espíritu Santo. O como les digo, pues ya por los mismos impulsos que Dios da a veces puede empujarnos a la oración y ser guiados. Ahora, del lado de las tinieblas también ocurre que, como les digo, puede ser que uno ore bajo términos que uno dice, bueno, yo quiero orar y voy a orar de esta manera y está guiándose bajo tinieblas. Porque como digo, puede pedir una mujer y hay personas que dicen, no, es que yo oré el Señor tal cosa y me la concedió. Pero no oró, tal vez puede ser que no fue Dios que se lo dio. Porque tal vez le fue a orar a esta entidad espiritual y a esa entidad espiritual le llamó Dios y esa entidad espiritual se lo concedió, pero no significa que Dios se lo haya dado. Lo otro es de que también recordemos que una oración que se habla bastante, y las personas siempre dicen orar es platicar con Dios, ¿no? Entonces la oración es algo que siempre se da, que es algo tan común en el sentido de humano o espiritual. Por ejemplo, puedo venir yo y yo puedo orar con alguien, es decir, yo puedo platicar con alguien. Entonces vengo yo y platico con alguien, realmente lo que estoy haciendo es orando. ¿Me entiendes? Si vengo yo y le saludo a una persona, hola, ¿cómo está? No sé, entonces en ese momento comencé a orar con él. Así como con Dios vengo y comienzo a orar, porque le digo, hola Señor, ¿cómo estás? Bendito eres. Entonces yo puedo también con una persona, vengo y comienzo a hablar y comienzo a orar con esa persona. Lo único que no lo conocemos nosotros como oración, sino que lo conocemos como platicar. ¿Entiendes? Pero estoy orando. Ya. Inclusive en los estudios de idioma español, una de las primeras cosas que le enseñan a uno es la oración. Y le dicen que oración es tal cosa, que sujeto predicado, etcétera. Y realmente nosotros vivimos en constante oración. Cuando hablo con alguien estoy orando, cuando tengo una reunión, por ejemplo en el trabajo, estoy orando con las personas. Y es lo único que se hace manifiesto, trabajo, etcétera, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo orar en tinieblas? Puede ser de que el enemigo venga y uno conozca a una señorita, por ejemplo, o una mujer conozca a un varón. Entonces la persona puede, por ejemplo, hay varones que pueden tratar de hablar con una mujer para ver qué le sacan o para ver cómo le contesta. Entonces en ese momento se están activando en oración porque están escribiéndole, están generando una conversación, un mover espiritual, pero lo están haciendo en tinieblas. Pueden estar haciendo hechicería, en lascivia, en contienda. Inclusive, por ejemplo, si alguien viene y se pone a conversar por chat con alguien y están peleando, prácticamente están en una oración de contienda, porque están orando. Entonces uno tiene que aprender a orar en todo tiempo. Es decir, tanto uno ora cuando se acerca a Dios como cuando uno ora con otra persona, porque uno está orando. Lo único pues es que uno se tiene que aprender a mover en amor. Y cuando hay esos momentos que vienen contiendas, uno lo que tiene que hacer es separarse y esa parte, porque como digo, uno tiene que estar viviendo en el espíritu constantemente. Entonces cuando uno identifica que hay una oración, que hay un espíritu que me está moviendo para que yo contienda, un espíritu que me está moviendo para que yo venga y hable con alguien por algún término malo, ¿me entiendes? Y puede ser de diferentes formas, pues. Entonces ahí me están guiando y me están haciendo que ese espíritu repose en mí, ¿me entiendes? Entonces uno puede tener ese fluir en tinieblas acerca de oración, ¿me entiendes? Inclusive, por ejemplo, un espíritu de engaño puede reposar sobre una persona porque trata de convencer a otra y la engaña, puede ser con ventas, ¿va? La trata de hablar, no, mira que te va a salir bueno, que te lo vendo, no sé qué. Entonces viene y lo convenció, porque realmente le estuvo orando para convencerlo, le estuvo diciendo cosas, platicando con él, y la persona viene y dice, sí, está bien, voy a comprarlo. Y por eso ustedes miran que hay supuestamente buenos vendedores, pero simple y sencillamente es porque saben orar en tinieblas, se saben mover bajo el espíritu de tinieblas, saben moverse en el espíritu, pero de las tinieblas, del espíritu de engaño. Entonces ellos son inconscientes, o otros ya más o menos comienzan a moverse en esas cuestiones y generan ciertos fluidos o ciertos actos cuando ¿cómo se llama? Cuando están haciendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces eso es orar, como digo, ese espíritu lo puede tomar una persona y lo puede llevar a hacer cosas. Inclusive ya en tinieblas se manejan mucho, por eso que las personas que son hechiceras, pues lo que hacen es oraciones, pero en tinieblas, ¿verdad? Y eso pues provoca cosas que uno sabe que generan hechizos, etcétera, etcétera.
Pero el hecho es de que nosotros tenemos que aprender a vivir en lo espiritual, por ejemplo, por eso es importante la palabra, para comprender cómo es el mundo espiritual, cómo es el sentir espiritual, cómo es poder dar fruto en el espíritu. Y la misma palabra, si uno tiene ciertos defectos, el Señor Jesús nos dice, mira, esto no es de manera correcta. Inclusive si uno está tan enojado, por así decirlo, uno va adelante en oración, uno puede ir con ese rencor y todo, y realmente no está uno orando en el espíritu, sino que está orando en algún otra, en un espíritu de ira, etcétera. ¿Me entienden? Entonces uno puede desde su corazón comenzar a maldecir a la persona o pedir a Dios que genere juicio, aunque con nuestros labios diga otra cosa. Pero por eso es bueno siempre orar y pedirle al Señor que nos calme. Señor, cálmame, Señor, ayúdame a habitar en ti, ayúdame antes de ponernos a orar para no orar con esa ira, no orar con esa contienda o con muchas cosas que a veces tiene uno dentro, como cuando son esas circunstancias, ¿no? Sino poder realmente moverse en ese amor, bondad y perdón, ¿no? Como digo, a veces como uno puede estar muy enojado, entonces llega a orar y Señor, que no sé qué, que es tal cosa, ayúdame a perdonarlo. O uno que a veces ora, entonces uno lo que hace es como que uno es tratar de desactivar ese fluir que uno va, ¿me entiendes? Inclusive a veces cuando uno está triste, hay muchas cosas que pueden pasarnos, ¿no? Tratar de como que retomar otra vez, ir al Espíritu Santo para comenzar a meternos en ese fluir. Es como le dijeras, como que hubiera una brisita, como que uno no va en la calle y de repente tal vez hay mucho sol, ¿va? Y como hay mucho sol, entonces sí, bueno, hay que mover por la sombra y uno se va en la sombra y se siente más relajado, más cómodo. Ya no le pega el sol, ya no siente que uno lo quema, sino que va en la sombra y ya se siente como, inclusive a veces en la sombra se han visto que hay como aire, ¿va? Entonces así pasa en lo espiritual también, uno tiene que aprender a hacer eso. Ya, uno está a veces orando o inclusive hablando con alguien, entonces uno se puede dar cuenta, basado en el discernimiento espiritual, que uno comienza a hablar, o es decir, a orar con otra persona y se comienza a dar cuenta uno cómo está hablando, cómo a veces se introducen espíritus y puede usar el espíritu escarnecedor, nos puede ayudar y uno de repente se lanza una broma o algo contra la persona, pero no se dio cuenta que entró el espíritu escarnecedor. Lo tomó uno por unos instantes y saca uno la broma y no se da cuenta que esa broma puede ser ofensiva para la persona. Entonces ahí está orando. Entonces pasa lo mismo cuando estamos en oración. Uno está orando y de repente no crean que cuando uno no ora no están las tinieblas ahí, están ahí. Y a veces de repente nos tratan de meter un pensamiento y de repente uno fluye y se fue en la oración. Porque la mente está apta, está abierta. Por eso cuando uno ora a veces tiene muchos pensamientos, a veces son el enemigo de tinieblas o algo así. Pero es porque esta mente no la hemos metido en lo espiritual. Pero no la hemos metido en el sentido espiritual, de tener pensamientos espirituales, porque la Biblia dice que el espiritual piensa cosas espirituales. Entonces es bien importante entender eso, de que hay algo que nos va a activar para orar. Como le digo, puede ser que yo ore con otra persona, yo hable con una persona, me va a activar un espíritu, alguna entidad, ¿me entiendes? Y uno comenzar a discernir por qué es que lo estoy haciendo, qué me está moviendo a hacerlo. Ya. Por ejemplo, hagamos de cuenta que yo gano un premio en algo y puede ser que yo quiera compartir, pero puede ser que yo lo quiera hacer porque quiero que me vean que soy bueno y que me digan, la que pilas es este. Entonces vengo yo y lo que hago es iniciar una oración. Miren, jóvenes, ya vieron mi premio, ya vieron que gané tal cosa. Sí, vos que pilas sos, que no sé qué. Entonces de ahí ya comencé a moverme en vanidad. El propósito era que me alabaran. Entonces ahí me comencé a mover en algo que no era adecuado. Yo lo pude ver y me pude haber engañado diciendo no, compartirlo. Para que vos, no, es que hay que compartir, etcétera. Entonces uno puede moverse en un espíritu porque el enemigo lo trata de engañar a uno. Y automáticamente se movió una vanidad, vanagloria, etcétera. Y de repente la acción de las personas va a ser esa. A la voz que pila sos, que no sé qué, y comienza a moverse, puede moverse un espíritu de latría. Porque yo proporcioné por mi oración eso. Pasa lo mismo cuando yo oro con Cristo Jesús. Entonces yo puedo venir y orar con una verdadera gratitud y decir, mira Señor, gracias, te doy la gloria porque me diste esto realmente, no fui yo. Ya, o puede uno orar como dicen los fariseos, que decía, no, es que gracias Señor porque yo ayuno 3 veces al día, a la semana, yo hago tal cosa, yo hago tal otra. Entonces él ya está orando en la carne, ya está orando bajo un espíritu incorrecto. Y vemos al otro que ya ahora dice, Señor, que él dice, pasa de mí este pecado, algo así dice la escritura,
Entonces tenemos que entender eso, pues la oración, como le digo, orar en el Espíritu o es ser guiados por el Espíritu es en todo tiempo. Y uno cuando va practicando, tratar de discernir si lo que voy a decir, como las personas dicen, piense 2 veces antes de decir algo, pero aquí le diré yo, disciernan antes de decir algo. Pues uno puede discernir qué es lo que está viniendo por mi voz de lo que voy a decir, y uno puede discernir si viene o no del enemigo lo que voy a querer decir, o cuál puede ser el propósito por el cual voy a decir algo. Por eso dice la palabra que cuida los dichos de tu boca, porque uno puede bendecir o puede maldecir a alguien con lo que uno dice. ¿Por qué? Como le digo, porque lo puede tomar a uno un espíritu y moverlo a hacer algo. Por eso vemos a Balaam cuando está en el monte y él quería maldecir, iba a maldecir y Dios le dijo, no maldigas, bendice mi pueblo. Entonces uno puede pedirle a Dios, Señor, ayúdame, guíame todos los días para poder mover en el espíritu y que mis palabras sean conforme a ti. Y entonces a veces uno puede darse cuenta que a veces uno está molesto con alguien, uno le puede, tal vez le va a decir algo, pero es porque un espíritu quiere agarrarlo a uno para uno decirle las cosas así como que estoy enojado y uno le dan ganas de regañarlo, decir algo. Entonces el Señor le puede decir a uno, mira, cálmate. Y uno pues se pone ahora, Señor, calmame, ayúdame a hablarle bien, tal cosa. Y ya viene uno y le dice, mira, fíjate que cometiste un error, eso no debería ser hecho así. Ya le cambia uno, ya se mueve en paciencia, como decía el fruto del Espíritu. Ya se mueve uno en paciencia, ya se mueve uno de tal manera. Y entonces pasa igual cuando uno entra a oración. Uno va a oración y a veces dice, mira, Señor, esa persona como me cae mal. Pues uno puede comenzar a retomar la paciencia. Uno le puede decir, el Señor le puede decir, no, mira, paciencia. O inclusive a veces la soberbia, otros espíritus, uno lo puede guiar de cuando uno ora con Dios, le ora a Dios como que le estuviera demandándole algo a Dios. Como que Dios nos tuviera que hacer el favor de las cosas. Pero como digo, como son fluires que uno los vive diario, a veces uno no se da cuenta. Pero cuando uno comienza a discernir y pedirle a Dios, como dijo David, líbrame los errores que me son ocultos. Entonces, y Dios le puede decir, mira, te estás moviendo así, así, pero tenemos que hacerlo diariamente. Por eso es bueno, por eso es bueno meditar diario, o sea, constante, en todo tiempo, y la palabra dice de día y de noche. Porque así mismo, cuando vayamos a oración ya va a ser más fácil, porque todo el día estuvimos experimentando eso. Y cuando yo estoy orando, de la misma manera, el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, de consejo, me va a hablar y me va a decir, mira, le estás hablando así a Dios, pero te aconsejo que no lo hagas así, mejor hacerlo de esta manera. Ya, y hay momentos de que ya es tanto el fluir que uno ya como que tiene la costumbre de hacerlo, que ya se mueve. Ya en ese fluir es como que alguien fuera surfista, pues ya conoce las olas, se mueve en el agua y ahí se va tranquilo. Mientras tanto, como que se va como que a gatas o no sé qué otras cosas más cuando están aprendiendo a surfear. Igual es en esta cosa. Dios puede tomar a alguien y lo lleva al fluir. Pero ese fluir no significa de que es súper fluido, sino que hay que aprender a andar en él. Por ejemplo, eso pasa cuando unas personas a veces predican y de repente no sé si ustedes han visto que como que se emocionan mucho y de repente comienzan a gritar o comienzan a hacer muchas cosas, pero es porque el impacto espiritual que ellos tienen o el fluir que está dándose, pero de repente les pegó la emoción, se salieron del fluir y comienzan a moverse en muchas otras cosas, porque no han aprendido a estar sujetos al fluir del espíritu. Por eso es la Biblia que el espíritu profeta se sujeta al profeta. ¿Ya? Entonces son cuestiones de fluires espirituales que uno tiene que aprender en oración y en la vida diaria, porque como les digo, uno ora diariamente. Yo oro con el panadero, oro con el de la tienda, oro con mis amigos del trabajo. Siempre, toda la vida es una constante oración. ¿Ya? Y cuando voy con Jesús, en ese tiempo que tengo que aprender ahora. Entonces yo puedo practicar, cuando practico con el de la tienda, yo puedo hablar y puedo examinar si estoy orando en el Espíritu, porque estoy orando con Él. ¿Ya? Pero mi oración no va a ser tanto de pedirle cosas, sino que mi oración puede ser, le estoy hablando en amor, le estoy hablando en sabiduría, le estoy hablando en sensatez. Y uno puede decir, pero si le estoy pidiendo un risito. Sí, pero le puedo pedir el risito con amor, no con altivez, no así como que él me debe algo. Mira, dame ese risito, como que él fuera mi esclavo, sino como lo puedo hacer como que fuera mi amigo, como que fuera alguien que quiero, que le digo, mira, mira, me puedes hacer el favor de pasarme ese risito. Entonces ya cuando uno va con Dios, como que ya había practicado de muchas maneras, y cuando va con Dios, ya uno, Señor, te pido que me ayudes a tal cosa. Ya, entonces ya lo pide uno con amor, no como que Dios nos tuviera que hacer los mandados, sino como alguien que amo, que es Jesús, y sé que el único que me puede auxiliar y que me lo puede dar, y consecuencia
ya mi oración cambie en el fluir para poder orar en el verdadero espíritu. Pero para eso necesito que esos espíritus reposen en mí, y la única manera que un espíritu repose en mí es que yo me mueva en él, que practique en él. Por eso que Jesús llegó a que el Espíritu Santo reposara en él, porque cumplió toda justicia. Cuando cumple toda justicia, se marca un sello y desciende el Espíritu Santo y reposa sobre él. Entonces eso pasa. Por eso que hay personas que son endemoniadas o tienen espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque constantemente se mueven en ese espíritu. Entonces, de tanto moverse en eso, ese espíritu dice, bueno, ya esta persona está en mi casa, aquí me quedo, aquí me siento cómodo, pues yo me puedo, no hay como una opresión. ¿Me entiendes? Es como, qué sé, ustedes les ha pasado en un trabajo o alguna casa, como personas, ustedes se sienten tan cómodos que quisieran siempre estar ahí. ¿Me entiendes? Entonces así pasa con los espíritus. Igual también puede pasar de que tienen tanto conflicto en un lugar, lo que quieren es salirse. Igual pasa con los demonios. Si un espíritu se siente cómodo donde está, ahí se queda. Porque se siente cómodo, ¿para qué lo van a sacar? Si ahí está calidad, se siente bien, como que tuviera su casa, su cuarto, ya puso todas sus cosas. Entonces, basado en lo que uno hace, así va a ser el nivel de posesión también que va a tener una persona. Y así va a ser la manera que se mueva en ese sentir. Entonces, por eso le digo, el mover espiritual tiene que ser siempre en Cristo. Uno puede anteponerse a ciertas cosas, como lo que dice aquí. Todo llegó a esto, pues. La mano de Jehová me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Vamos a seguir al otro. Dice, este es otro versículo, dice, aquí a misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Y sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, si nos damos cuenta acá, es lo mismo que hemos estado hablando. Él se regocijó por algo espiritual, algo para la gloria de Dios. Entonces uno puede también hacerlo en lo malo, pues. Uno se puede a veces regocijar en tinieblas. Bueno, dice el siguiente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí vamos a ver otra cuestión, que es como que alguien ese espíritu toma a la persona y lo mueve a hacer algo. Entonces aquí vemos el ejemplo de Pedro. Dice el 15, y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? 16, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos como hay una revelación cuando uno ora, cuando es guiado por el Espíritu, que ese Espíritu del Padre de revelación vino sobre Pedro, porque él tenía como le digo, la capacidad de mover en ese momento y puede reposar sobre él. En el momento de reposo, en el momento que es guiado, viene él y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces eso pasa en oración. Uno cuando está orando, el Espíritu Santo le va a dar revelaciones cuando uno ora y uno tiene que estar apercibido, pero para eso constantemente tengo que estar yo practicando cómo es el fluir espiritual y estar atento para ver qué me están diciendo, en qué fluir estoy. Y cuando yo llego a oración, voy a comenzar a fluir según esa oración. El Espíritu Santo me va a dar las palabras, me da la dirección, pero para eso necesito estar cerca de Jesús. Necesito estar cerca constantemente. Vamos a ver el ejemplo contrario. Este es el ejemplo de la luz. Es decir, como les digo, guiado por algo de la palabra de Dios, según lo que Jesucristo dijo, según un cuestionamiento que Jesucristo hizo. Pero vino revelación, vino un mover espiritual que lleva a Pedro a atinarle a las cosas, porque se dejó llevar. Estuvo pegado a Cristo mucho tiempo, y eso de estar pegado a Jesús provoca que pueda moverse libremente en el Espíritu. De igual manera nosotros tenemos que movernos libremente en el Espíritu cuando estemos constantemente cerca de Cristo Jesús. Y como digo, eso puede ser día a día, porque prácticamente ellos están en una conversación, están en una oración. Entonces alguien puede decir algo, ¿me entiende? Y a veces de repente, y dense cuenta, a veces pasa, estamos hablando con alguien o algo, y uno dice algo o pregunta, y de repente a veces nos viene un pensamiento de un chiste, y tal vez es una burla para la persona. Entonces, ¿qué pasa? El espíritu vino de tinieblas y ¡fum!, nos hizo lanzar algo. Del lado contrario pasa lo mismo. Puede ser que alguien diga, mira, dice algo, mira, me siento triste, no sé qué, o cualquier otra cosa, y uno de repente le baja algo de la palabra de Dios y dice, mira, la Biblia dice que la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento para salvación, más la tristeza que procede del mundo. Y como digo, son cosas que pasan, y que igual cuando uno está orando puede venir pensamiento
De que a veces uno va a orar y el enemigo viene, pone un pensamiento, dice no te va a aceptar Dios. Entonces lo que hace uno, se sale del fluir que iba a orar y dice no, es que Dios no me va a perdonar. Es que yo pequé feo. Ya, entonces viene el otro pensamiento que dice, acercados confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Entonces uno ya viene y se mueve para poder orar bajo ese fluir, el fluir de la gracia, acercados confiadamente al trono de la gracia. Entonces vemos acá el siguiente que dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces vemos del lado de la luz como el Padre revela y hace que se mueva en un mover espiritual de revelación. Pero vemos en este caso que el mismo Pedro es tomado y es guiado por Satanás para orar de una manera incorrecta. Dice aquí el 16:21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces como vemos cómo agarra a Pedro y lo hace que se mueva, pero es porque Pedro tenía algo dentro, porque hubo una conexión, se enlazó, y que era prácticamente tal vez Pedro quería a Jesús para él, no para los demás. Tanto que ya les había hablado que iba a ir a la cruz para ser crucificado y para traer salvación. Pero él no quería que muriera. No, que no te acontezca esto. Entonces el que fue una oración egoísta. Entonces Pedro tenía egoísmo y agarra a Satanás ese egoísmo y hace que se mueva en él. ¿Para qué? Para que Jesús no fuera crucificado. Entonces le oró a Jesús. Señor, no hagas esto. Entonces eso pasa cuando uno viene a orar. Por ejemplo, alguien viene y ora por el COVID. Señor, quita el COVID, te pedimos en el nombre de Jesús que lo quites, que no sé qué. Y pues aquí uno lo va a quitar. ¿Para qué lo va a quitar? Pues uno puede estarse moviendo en tinieblas. Porque no puede que este COVID pudo haber provocado un avivamiento. No solo en un montón de gente, en una persona. Y Dios lo pudo haber usado para eso. Y alguien se puede decir, no, es que cómo va a ser posible que Dios mandó el COVID para no sé qué. Pues la Biblia dice, ¿no? Entonces por más que se ore para que se quite, no se va a quitar. A menos que se ore en el Espíritu. Porque el Espíritu lleva bajo un propósito de santidad. Porque muchas personas dicen, no, es que mucha gente se muere, que no sé qué. Pero el punto no es que se pongan a orar ahorita porque ¿cómo se llama? Porque está sucediendo. Y no es que yo sea como duro de corazón. Sino que simple y sencillamente nos viene a revelar de que se están mostrando muchas cosas que nosotros debíamos haber hecho antes de que esto pasara, que hubiéramos tenido que estar preparados antes de que esto pasara. Entonces esta manifestación de lo que está pasando solo nos hace abrir los ojos hacia lo que Jesucristo quiere de nosotros. Entonces para algunos es algo que está mal. Es como les dije yo, es como que las personas cuando estuvieron con Egipto se pusieron a orar para que Dios no mandara el ángel de la muerte y matara a todos los egipcios. No, es que yo estoy guardado, sí, señor, pero protege a los egipcios. Pues si yo ya mandó el juicio, ya declaró eso, ¿cómo voy a ponerme yo a orar para que lo quite? Ya va a pasar, ya me dijeron, mira, encuévate, pones sangre en el dintel y quédate encerrado. Aunque los israelitas se pusieron a orar, Señor, no mates a los egipcios, pues el juicio ahí va. El faraón los quería soltar, ahí va. ¿Me entiendes? Son cosas por el estilo, pues, o sea, uno bajo el egoísmo que uno tiene, el enemigo puede tomar y volverlo a una oración, porque nos tomó en el sentir de egoísmo. Entonces vemos aquí Pedro que dice, mira, no te acontezca esto. Según Pedro, buen amigo, pero tenía egoísmo, ¿no? Si yo quiero que vos estés solo conmigo, ¿para qué vas a traer salvación a los demás? Entonces fue tomado por un sentir de tinieblas y lo empujó. Como les digo, igual con lo del COVID. Y eso, pues solo tomé el COVID porque es lo que estamos viviendo actualmente, pues, pero pueden ser muchas situaciones. Por ejemplo, hay personas que me oran, o sea, me oran, cuando digo me oran es que me hablan. Y regularmente cuando les hablo de esto, la pareja me dice, no, es que la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Siempre me dicen ese versículo, para contarle, decirme, no, es que necesito una pareja porque la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. O a veces usan el otro versículo que dice,
que son dos son mejor que uno, que por eso necesitan pareja, porque la Biblia dice que dos son mejor que uno. Entonces prácticamente lo único que están haciendo es agarrando algo de tinieblas, porque es su concupiscencia, su obra carnal, y nada más se mueven en ello, fluyen en ello, quieren hacerlo, y van delante de Dios. Inclusive pueden usar la misma Biblia para orar eso, pero están orando en tinieblas. Entonces uno tiene que comprender, cambiar la manera de pensar, como dice la Biblia, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, probar, saborear la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Entonces uno tiene que cambiar su manera de pensar para meterse en el mismo sentir que Jesús. Por eso vemos en Filipenses también dice, y haya este mismo sentir que haya en Cristo Jesús. Y la palabra significa, sentir, significa la misma manera de pensar. Entonces vamos a movernos según el Espíritu, uno pidiendo el auxilio a Jesús, diciendo, mira Señor, tómame, ayúdame a orar en el Espíritu. Pero también uno puede practicar diariamente, por eso dice la Biblia, nunca se apartará de este libro la ley de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. ¿Por qué? Porque está prácticamente diciendo, mira, vas a orar todos los días, pues. Pero esa oración no se tiene que quitar de tu boca, ese espíritu de palabra no se tiene que quitar de tu boca. Entonces uno puede moverse en ese fluido, día a día, día tras día uno puede moverse, según lo que hace, según lo que dice. Uno puede como que analizar cuál es el propósito de que uno hable con alguien inclusive, ¿me entiendes? Entonces así se van a mover, y con esa práctica que yo puedo hacer diariamente, que yo estoy, que por ejemplo alguien me habla, alguien me dice algo, etcétera, yo puedo ir reaccionando, igual cuando yo vaya a oración, es una práctica porque cuando yo ya llego, yo voy a llegar en un fluir y voy a entender, bueno, no estoy haciendo lo correcto. ¿Me entiendes? Porque a mí me puede pasar, a veces tal vez vengo yo y tal vez me estoy orando y de repente me doy cuenta que estoy en orgullo, por ejemplo. Y comienzo a orar a Dios. Y en orgullo ¿cómo le dijera? No estoy diciendo en orgullo de que yo me pongo así todo, no, Señor, que no sé qué. No, sino que orgullo a veces también lo veo yo como cuando a veces no puedo llorar delante de la presencia de Dios. Para mí eso es orgullo. Entonces yo le pido mucho a Dios, mira Señor, ayúdame a orar, ayúdame a llorar, a poder exponer mi corazón delante de ti para yo poder llorar, porque yo sé que el orgullo me puede detener de no llorar. Eso pasa, porque el orgullo no quiere mostrar debilidad. Entonces puede ser que un espíritu de orgullo me está moviendo o está ahí en ese momento para que yo no fluya en el Espíritu Santo, y eso detiene que yo pueda llorar y exponer mi corazón, etcétera. Entonces yo me doy cuenta a veces en oración de eso y digo, Señor, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a llorar, y de repente comienzo a sentir el sentir del Señor y comienzo a comenzar a derramar mis lágrimas porque eso estuvo ahí. Y eso pasa pues cuando uno a veces, como les digo, a veces pasa tanto trajín de trabajo, de reuniones, de hablar con mucha gente, y uno no está conectado con Dios. Y a veces cuando uno quiere orar siente esa pesadez, siente esa sin ganas de orar, pero es porque uno se llenó tanto de esas tinieblas que ya cuando quiere llegar a tratar de fluir, siente uno ese choque. Porque es como que yo me quisiera mover un río, después me quiera mover en el otro, pues. O me quiere ir contra un río, pues. Viene un río de fuerte a un lado y uno quiere ir en contra, se lo lleva a uno el río. Entonces las tinieblas pasa lo mismo. Estoy como que estoy en un río, pero como todas esas tinieblas, basura, etcétera, entonces como todo el día se pasó en tinieblas, ese río de tinieblas viene y cuando uno quiere ir en contra, se lo lleva a uno. Es igual con el río del Espíritu Santo, de la misma manera, uno está metido ahí, ya va con la misma corriente, va en el mismo sentido. Entonces por eso es bueno a veces orar para decir, Señor, mira Señor, todo lo que tenga yo, quítamelo, todo lo que sea tinieblas, para poder yo fluir en oración, y uno ya puede orar en el Espíritu. Como les comento, es como que estoy en una cuadra, me cambio a la otra cuadra, me pega mucho el sol acá, me voy a mover a la otra cuadra donde hay sombra, está siento rico el aire, ¿no? Entonces igual pasa lo mismo, uno puede aprender a percibir, así como uno viene, por ejemplo, y hay frío, uno se pone un suéter, hay calor, uno tal vez se pone una pantaloneta, así lo mismo en el mover espiritual. Uno puede percibir, bueno, aquí hay orgullo, o uno puede decir, ¿será que hay orgullo? Que hay, ayúdame a poder moverme en tal espíritu, en tu Espíritu Santo, ayúdame a poder orar en sabiduría. Entonces uno comienza a aprender a moverse en ese sentido espiritual, y comienza a orar rectamente delante de Dios, en justicia, en amor, porque la misma palabra le va indicando las cosas y uno va aprendiendo, bueno, esa es la manera correcta, y esa palabra incrustada en uno, vivirla, eso ya comienza a llevarlo uno a saber cómo orar. Por ejemplo, hay personas que tienen el pensar de que como no somos hijos de Dios,
necesitamos riquezas, necesitamos casas, necesitamos carros. Entonces, ¿qué hacen? Agarran un mal contexto de la palabra, una mala revelación, comienzan a orar, Señor, te pido, no, como soy tu hijo, necesito que me des tal cosa. Pero si uno lee el libro de Jeremías, le habla al hijo de Josías y le dice, ¿acaso no tu padre Josías era justo y hacía misericordia con los pobres y hacía justicia y también vivía en casa de cedro? Pero tú solo quieres vivir en casa de cedro. Entonces uno entiende que realmente ser hijo del rey, que somos príncipes o reyes, no significa tener dinero o tener casas, sino significa comportarme con sabiduría, comportarme con prudencia, comportarme con justicia. Entonces cuando yo voy a orar bajo la perspectiva que yo soy un príncipe o soy un rey porque voy a ser formado para eso o nací de uno, yo tengo que tener sé que tengo que tener un compromiso. Y ese compromiso me va a llevar a interceder por los demás. ¿Me entiendes? Entonces esos son los fluires. También uno puede, así como lo pasó aquí, hay alguien que está pasando por algo malo. Señor, ayúdalo, protegerlo. Por más que uno ore no va a pasar nada. Porque están bajo juicio, no se puede. La Biblia dice en el libro de Jeremías, le dice a Jeremías, no ores por este pueblo porque no te voy a oír. Por más que iba a orar Jeremías, no lo iban a escuchar. Ya le habían dicho, mira, no te voy a oír. Entonces uno puede orar bajo eso, no, Señor, que no le pase nada, como que almáticamente, para que uno diga, no, es que le vaya bien. No, o sea, no se puede. Porque la palabra la dejó escrita, la dejó el fluir ahí. Uno cuando ora al Señor, primero el Señor, ¿cómo puedo orar por tal persona? Para ya seguir la indicación del Espíritu Santo y hacerlo. De lo contrario, voy a estar orando por gusto, voy a estar orando en la carne, por no entender el concepto de la palabra, del fluir del sentir de Dios, o sea, la manera de pensar, el sentir de Dios, y dejarme guiar por otro sentir. Que yo digo, no, que pobrecitos, ¿no? Sí, pobrecitos, pero ellos no se quisieron, no, o a veces los tiene Dios un trato, etcétera, entonces no puedo orar por ellos. Tal vez puedo bendecirlos, etcétera, pero hasta ahí. Entonces son fluires que pasan, como digo, vimos cuando, en la revelación que vino de parte de Dios sobre Pedro y lo llevó a orar correctamente. ¿Por qué? Porque cuando oró correctamente le dieron un premio, y el premio fue la revelación que Dios le dio en ese momento, o sea, después de hablar con Jesús. Pero en este caso que hubo una reprensión de parte de Dios porque él se movió en su egoísmo bajo alguna cuestión más que tuvo Pedro, y ese espíritu prácticamente es como que hubiera un avión, aterriza, porque está la pista, aterriza, ya me ha aterrizado, ¡pum!, salen los pasajeros, es decir, comienza a hablar cosas y no era correcta y vino una reprensión de parte de Dios. Entonces eso puede pasar en oración también. Uno puede entrar en oración y uno comenzar a fluir en tinieblas y el Señor después dice, mira, no estás haciéndolo bien, y a uno lo corrigen así como que, ay, perdonaba. Y uno, bueno, ya cuando está ahí dice, bueno, entonces como oro, y ya tal vez le viene un versículo, le viene alguna cosa, y uno comienza a orar basado en ese versículo, comienza a orar bajo el otro fluir, porque ya se da cuenta uno que está mal, y que está orando incorrectamente, y ya el Señor lo corrige, lo endereza. Pues dice la Biblia, encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas, porque a veces uno agarra para un lado. Vamos a ver cuál es el bueno. Creo que solo eso era. Entonces esto es, no sé si tienen alguna, yo que me pasé mucho y no quería hablar mucho hoy, pero ¿qué pasó? Si no quería hablar mucho de eso. ¿cómo? No, y repitiéndole a Rafa lo que... Ah, sí. No sé si tienen duda, pregunta esto, como algo que quieran compartir. Sí, tal vez sí, Juan José, porque también en la parte de la oración, si no estoy mal, hay diferentes tipos de oración, como bien mencionás, pero eso ya se mira ya a un nivel espiritual, pues obviamente, ya para los que están verdaderamente metidos en la oración, donde llega a un nivel espiritual de revelaciones, de visiones, de cosas que son otorgadas directamente por Dios, ¿verdad? Como también la parte de las oraciones que a veces no son respondidas y tal vez son bien hechas, pero a veces el Señor lo que necesita es que se tenga más fe para orar, que se crean más en Él, y tal vez se dan esos casos, porque si se dan, entiendo yo que por ejemplo en la parte de Mateo, en el capítulo 5, en el capítulo 15, versículo 21, donde habla de la mujer cananea,
la mujer le ruega 3 veces y el Señor le contesta hasta de una forma así, un poquito despectivo, ¿verdad? Pero más sin embargo, lo que veo yo ahí al final es como que él tal vez lo que estaba así queriendo es que la fe de la mujer creciera más para otorgarle su petición, porque lo que la mujer estaba pidiendo es que tuviera misericordia de su hija porque estaba terriblemente endemoniada. Y el Señor al final le dice, después de hacerle las 3 peticiones, porque la mujer sí se postra delante de él y le pide, y cuando él habla, él le toma la palabra a él, ¿verdad? Y al final él le dice que, le dice así literalmente, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas, y su hija quedó sana desde aquel momento. Entonces, para poder llegar a un nivel de fe, sí hay que tener ciertamente la orientación del espíritu, el crecimiento en fe, las palabras hasta correctas para saber cómo orar. Por eso, como bien decís, hay que pedirle la alianza al espíritu para saber cómo orar, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pues, gracias a Dios tenemos toda esa enseñanza a través de la Biblia y a través de personas pues que confirman la enseñanza y que llevan la enseñanza igual del Espíritu conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que quería agregar, ¿verdad? Porque si hay, a veces dicen, pero si yo oro y no se me cumple nada o no pasa nada, pero no entendemos porque tal vez no estamos entrando en un nivel de fe y un nivel espiritual como debería de ser. Porque como bien decís, a veces estamos pidiendo en la carne o no estamos pidiendo como debe de ser, y tal vez Dios lo que quiere es que crezcamos a nivel de fe y a nivel espiritual, ¿verdad? Exacto. Porque si te das cuenta, con el ejemplo que pusiste, que está bien, está muy bueno, la mujer cananea no oró en altivez, sino que a pesar de que Jesús le dijo lo que le dijo, ella dijo, bueno, aunque aún los perrillos comen de las migajas. Ajá. Entonces ella lo que hizo fue como humildad, es prácticamente humillarse a sí mismo. E inclusive en un contexto dice que es humillar la mente. Entonces lo que ella hizo fue humillarse, y un corazón contrito y humillado no desprecia a Jesús. Entonces ella, en lugar de ofenderse, decir, ¿cómo así? Que si yo soy no sé qué, no sé cuándo, y moverse en altivez, ella todo lo contrario, ella viene y desciende más, se vuelve más humilde. Sí, porque hasta se postró delante de él. Se postró delante de él. Entonces eso pasa, como entonces uno a veces entra a influir, Señor, dame tal cosa, pero como que una exigencia, aunque la palabra suene bonita, pero en el espíritu influir que uno pide es incorrecto. Cuando ya uno comprende y dice, bueno, no lo estoy haciendo lo estoy haciendo en altivez, ¿verdad? Entonces ya uno baja y ya comienza en rogativas. Por eso vimos el versículo que dice con oración y súplica, ¿verdad? Entonces, y otras cosas como mencionó bien usted, la acerca de la fe, etcétera, que son, como digo, fluires que ahí están, que uno tiene que aprender a moverse en él. Y como bien lo mencionó también, pues hay diferentes maneras. Las visiones, inclusive a veces las visiones son provocadas por entes espirituales, o sea, manifestaciones muy grandes. Entonces, entre más me muevo yo un sentido espiritual, la manifestación va a ser más grande, como lo mencionó con visiones. Entonces, entre más me muevo yo, así como Daniel, entre más se movió él, sus niveles de dimensión espiritual cambiaron, porque ya vinieron visiones más grandes, por su nivel de comunión o su nivel de fluir dimensional. Pero a eso gracias por la aportación, ayudó bastante para ejemplificar más esto. Y sí, pues bueno, ahorita si gustan agarremos un tiempo a orar esto prácticamente. La verdad que sí es un tema, no sé si llamarlo extenso o complicado, por el mismo hecho de que a veces no conocemos lo que es un espíritu o cómo movernos en ello. Por eso tal vez me extendí un poquito, no me quiero extender tanto, pero realmente si era necesario, inclusive esto da para más, porque ya me imagino que habrá preguntas de por qué hay tantos espíritus, cuáles espíritus son, cómo realmente puedo discernir a qué espíritu me muevo, qué no espíritu me muevo, cómo luego cambiar mi mentalidad, y podemos ir un sinfín de preguntas, pero la base aquí está. Entonces solo es agarrar la base y ahí con delante de Dios, Señor, enséñame. Y por eso es que ahorita sí, aparte de tener visiones o sueños, también hay visitaciones en el espíritu. Exacto. Y también revelaciones, ¿verdad? Exacto, sí. Pero como digo, la esencia es aprender a moverse. Si uno se aprende a mover en ese sentir,
Ya lo demás es como añadidura, porque ya uno ya como está en la práctica, ya practicar. Y pues eso se va practicando, pues como digo, es un esfuerzo diario de llegar a orar. Prácticamente cuando llego a orar es como que estuviera en tiempo real practicando. Y ya se va, esas dimensiones se van formando, o sea, es como un músculo. Yo vengo y hago una pesa, no, y si vengo a agarrar una pesa diaria y lo doy así, y espero que un año me salga músculo, no me va a salir. Entonces igual pasa con las personas, vienen y oran 5 minutos y oran en la carne y esperan a que pase algo y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es como la persona que agarra una pesa y solo hace una pesa y ahí la deja y después se va. Pero cuando más practicamos ya hacemos por ejemplo 3 pesas o 5 pesas o qué sé, o media hora, no sé, o repeticiones, pues ya pasa de que van a verse cambios. Igual pasa cuando uno ora y uno comienza a practicar moverse en el espíritu, orar basado en lo que dice la palabra, que es moverse en el espíritu. Y va, poco a poco se va viendo más lo que usted dice, va las visiones, como Pedro cuando le baja un lienzo y realmente no fue una visión de ver cosas, sino que una visión física real. Pero como digo, es una constante entrega a Cristo Jesús y entre más uno ore en el Espíritu, mucho más se va a manifestar eso. Así es. Entonces si gustan oremos para que Dios nos ayude con este tema prácticamente, porque esa es un poquito la idea de esto, como que entrar más a conciencia y a entender para que uno pueda orar. Entonces oremos para que Dios nos guíe en esto, en esto que acabamos de ver. Padre, en nombre de Jesús te agradecemos por lo que nos has enseñado. Ayúdanos a poder pues comprender más acerca del mover espiritual, de poder discernir, de poder orar, de poder caminar en el espíritu, de poder ser dirigidos no solo en oración, sino en nuestro día a día, que podemos saber cómo orar con las personas también, que podamos saber cómo movernos espiritualmente, que tú nos ayudes a aprender a discernir para no en un momento específico no movernos en tinieblas, o si viene algún pensamiento de parte del enemigo, poder movernos en la luz y poder discernir bien. Señor Jesús, guárdanos lo dicho de nuestra boca. A veces se nos va mucho eso, ¿verdad? Así como en el caso de Pedro, que por un momento dijo algo en espiritual y por otro momento dijo algo de la carne. Líbranos de eso. Realmente no queremos ofenderte, inclusive en oración a veces te podemos ofender y lo hemos hecho, pero no queremos hacerlo. Ayúdanos a saber cómo movernos espiritualmente, a que tu palabra nos enseñe a saber cómo decir las palabras adecuadas y en el sentido adecuado. Y así como dijo mi hermano Rafael, Señor Jesús, que como la mujer cananea, que ella se logró humillar en lugar de las reacciones tuyas, de por no contestarle prácticamente, ¿no? En lugar de ponerse más al ponerse altiva, rezongona o alguna otra cosa, ella cada vez que no le hablaba se volvía, gritaba más, es decir, se humillaba más, que no le importaba que la demás gente le dijera cállate, sino que todo lo contrario, ella se humilló más, no le importó hacer escándalo o avergonzarse aparentemente, pero también logró rogar bastante, que logró captar tu atención y también por su sentir de fe, porque tu palabra dice que el corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Ayúdanos a eso, ¿verdad? Que va a movernos en tu Espíritu Santo y tener un corazón contrito y humillado delante de ti. Perdónanos y ayúdanos a ser sujetos a tu palabra, a tu presencia, a tu verdad y bondad. Y te pedimos en el nombre de Dios que nos ayudes a ser encaminados en ti y en tu fluidez espiritual, Señor Jesús. Perdónanos y ayúdanos, y dirígenos y socórrenos y sosténnos, Señor Jesús. Y te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a derramar nuestro corazón delante de ti. Dirige a cada hijo tuyo, a cada ministro tuyo, para que se muevan en tu Espíritu Santo cuando prediquen, cuando oren, cuando alaben, y no se muevan bajo su propio conocimiento, ya que entendemos a veces que cuando tenemos mucho conocimiento aparente, podemos a veces desviarnos bajo un fluir de vanidad, vanagloria, y ya a veces tu Espíritu Santo no se manifiesta por lo mismo de confiar más en nuestro conocimiento, confiar más en lo que pensamos que sabemos, de tal vez usar palabras elocuentes y no dejarnos guiar con clamores, con súplicas. Así que te pedimos que nos ayudes a poder movernos en humildad, que día tras día tengamos eso y identificar, ¿verdad, Padre? Cuando nos estamos moviendo en tinieblas y nosotros ya no hacerlo, no, inclusive no, como dice tu palabra, no ofender, porque el hombre que no ofende de palabra es hombre perfecto, dice. Entonces ayúdanos a no ofenderte en oración, a no ofender a los demás, sino discernir bien cuando a veces puede ser que un impulso del enemigo pueda tomarnos para decir cosas que no son, o estar atentos, así como tu palabra dice con Ezequiel, que tú por medio del Espíritu lo guiaste al valle,
Asimismo, ayúdanos a nosotros para que puedas sentir tu mano, sentir tu fluir y nosotros poder llegar a la oración y podemos tener esa plenitud de oración de visitación tuya. Y te necesitamos prácticamente, Señor, para que nos dirijas en oración, nos dirijas bajo el Espíritu Santo, nos dirijas bajo el mover de tu santidad, de tu verdad, y que nos ayudes a ser obedientes en todo, Señor. Poder ser obedientes en oración, ser dirigidos en oración y súplica, y que tú nos enseñes, Señor, porque es bastante importante y a veces se nos puede hacer complicado, porque no es algo como hasta ese punto de nuestros principios como algo palpable, aunque conocemos de que cuando vamos creciendo y todo ya podemos como que sentir como que el palpar un poquito más, pero hay personas que tal vez no lo hacen, entonces inclusive en nuestros inicios a veces no sabemos, pero tú nos vas guiando y enseñando y hay personas que lo hacen de manera inconsciente porque así lo hacen, han aprendido a hacerlo, pero hay personas que no somos tan hábiles como ellos, entonces necesitamos hacerlo, oración, que Jesús pueda aprender a encaminarnos en esa oración en el Espíritu Santo, en el Espíritu de consejo, de sabiduría, puede aprender a orar con temor tuyo, Jehová, como tu palabra dice que esos espíritus reposaban en Jesús. Ayúdanos que esos espíritus reposen en los 7 espíritus tuyos, para que podamos orar bajo esos 7 espíritus, orar en esos 7 espíritus, y poder abundar y ser llenos, así como también Esteban fue lleno de fe, nosotros también ser llenos de fe para poder orar en ese fluir de fe. Te pedimos en el nombre de Dios poder siempre movernos eso, ayúdanos a poder detectar esas cosas de la carne y comenzar a dejarlas de hacer y comenzar a aprender a saber cómo hacer lo bueno, para poder tener esa capacidad, ¿verdad? de dejar lo malo, de comenzar a desprendernos de esos fluires de tinieblas, comenzar a desecharlos, ya no darle la pauta y ya que no se sientan tranquilos estar en nosotros esas entidades, sino comenzar a desecharlo para que ya no haya más de eso en nosotros. Y necesitamos de tu Espíritu Santo que nos llene para que todo lo demás sea echado fuera. Como tu palabra se dice, es necesario que Él crezca para que yo mengue. Y así queremos nosotros, que tu Espíritu Santo venga, que tu Espíritu de Santidad venga y que todo espíritu inmundo que nosotros tengamos, cualquier obra de iniquidad, etc., se vaya de nosotros por la llenura de tu Espíritu Santo en nosotros. Y sabemos también que entre más llenos de tu Espíritu Santo estemos, mucho más vamos a poder fluir. Y ayúdanos a organizar nuestro tiempo. Bueno, no organizarlo, perdón, me confundí ahí, Señor Jesús. Es que tú puedas ordenar nuestros tiempos, como tu palabra dice que tú eres el que mueve los tiempos, el que cambia los tiempos. Entonces te pedimos que nos ayudes a ser conscientes de los tiempos, a saber que hay un tiempo para todo. Por eso mismo el nombre de este tiempo le pusimos tiempo de oración, porque sabemos que hay un tiempo para todo y queremos aprender, ¿verdad, papito lindo? A poder orar, saber que hay un tiempo para todo y que cuando tú nos llames a oración, saber que ese tiempo es de oración y poder aprovechar ese tiempo de oración, que aunque las tinieblas o estemos en un fluir de trabajo y que tal vez el enemigo nos quiera agarrar con afán, nosotros poder desprendernos de ese fluir de afán y poder meternos en el fluir de oración, de tu espíritu de oración. Te lo pedimos, Señor Jehová, ayúdanos a tener esa disposición, a que el enemigo no nos engañe y que nosotros podamos romper prácticamente con esas dimensiones de tinieblas rápidamente y meternos en tu fluir de santidad. A veces sabemos que estamos muy preocupados programando o haciendo cosas del trabajo, con afanes, con cosas, y que a veces también nos atrapó esos fluidos de afán y todo, y cuando tú nos llamas a oración a veces estamos tan prendidos en ese fluir de afán o de altivez, pero ayúdanos a darnos cuenta, a desprendernos de ese afán, a desprendernos de esa altivez y llegar a oración, a poder orar y desprendernos, saber que tú nos vas a ayudar, nos vas a guiar, que cuando doblemos rodillas, que cuando nos estemos delante de ti, saber de que todo tiene su tiempo, de que eso del trabajo, eso que se queda ahí, que se va a dar en otro tiempo, porque para todo hay un tiempo y nosotros podemos venir delante de ti y orar. Te lo pedimos en nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, háblanos, socórrenos, sosténnos y fortalécenos para poder adentrarnos en oración delante de ti. Pero no toda iniquidad y maldad, y ayúdanos para no orar con incredulidad, sino orar con fe, orar con amor, orar con justicia, orar en santidad, orar en paz. Como dice tu palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestras mentes y vuestros corazones irreprensibles
Entonces, de igual manera, ayúdanos, como dice ese versículo, que hay un fluir de afán y que vamos a detener ese fluir de afán metiéndonos en el fluir de oración. Asimismo, ayúdanos a desprendernos de esos fluidos y entrar en tu fluir. Meternos en tu fluir para poder orar en el Espíritu, teniendo la esperanza que va a venir una paz sobre nosotros. Cuando te deleguemos y sepas tú, y nosotros entendamos en fe que nuestra oración ha sido oída delante de ti. Te agradecemos por todo, te pedimos que protejas y cubras a las personas que están en el grupo, las que estamos aquí reunidos, aquellos que están escuchando, que los guardes, los protejas, que los dirijas, que los guíes y que nos ayudes a todos a aprender acerca de esto, de orar en el Espíritu. Te agradecemos mucho por la pauta que nos das, por el entendimiento que nos das. Ayúdanos a hacer como Samuel, que no dejó caer la palabra a tierra, sino puede llevarla en práctica. Y te pedimos esto, poder practicar, por estar en tu presencia, y que nuestro corazón se entregue a ti. Se entregue a ti con una verdadera humildad, una verdadera santidad, y no una fe fingida, como también lo dice Timoteo, ahora sí. No tiene una fe fingida, sino una fe verdadera. Te agradezco por todo el amor, por toda la delicia, por toda la pasión y por toda la justicia. Perdónanos, Señor. Si hemos sido usados por el enemigo, perdónanos. Ayúdanos que el enemigo no nos tome, no nos agarre, para movernos en el fluir de él. Ayúdanos a desechar toda obra de tinieblas que hay en nosotros y por habitar confiadamente en ti. Te agradecemos por este tiempo. Tal vez nuestra oración no fue muy extensa hoy, por así decirlo, ¿no? Pero tú sabes pues que la importancia que tiene esto. También ayúdanos a saber cómo acomodar los tiempos para ir practicando movernos en tiempos y estar en ti, en toda la plenitud de tu verdad. Poder tener las palabras exactas y precisas en tiempos exactos, para que los moveres espirituales sean precisos, así como lo hizo Jesús, que en tiempos precisos dijo oraciones precisas, como la oración de Lili y Lama Sabactani. ¿Por qué? Porque él pudo expresarlo en un tiempo preciso para cumplir lo que la escritura diría de cabo. Te agradecemos, te pedimos mucho amor, mucha gracia, poder dar frutos del Espíritu, poder cancelar toda obra de la carne, todo deseo de la carne, que sea quitado para ya no fluir en esos deseos, para ya no obrar conforme a la carne en ninguno de esos espíritus inmundos, sino poder orar cerca de ti, estar constante en tu presencia y tu verdad, y podamos serte fieles siempre en tu gloria. Te agradecemos, Señor Jehová, que entregamos este tiempo. Habla a cada persona conforme a tu propósito, conforme a tu verdad, conforme a tu misericordia, porque sabemos que somos carentes y faltos. Y protege a cada persona que está allá afuera de COVID, porque también sabemos que hay personas que tienen esa enfermedad. Si está en tu voluntad, obra en ellos, enséñales la verdad del Evangelio, que crean en ti, que conozcan de ti y que sea tu bendición, porque sabemos que tenemos personas que son cercanos, que tienen el COVID, pero hágase tu voluntad sobre sus vidas, que ellos conozcan y comprendan de ti, que los ayudes a reflexionar también y que puedan ellos hallar consuelo y auxilio. Te agradecemos por esta paz. Ayúdanos a no tener esperanza en la vacuna, que ahorita va a venir también, ¿no? Que todos están como que ensaltando esa parte. No digo que no sea malo, pero ayúdanos a no poner nuestra fe y esperanza en eso, sino ayúdanos a poner nuestra fe y esperanza en ti. Que vamos siempre delante de ti y buscar la misericordia, que tú tengas misericordia de todos según tu propósito, y que todos conozcamos tu nombre y tu rostro. Gracias te damos por esta oportunidad de vivir y ayúdanos a aprovechar bien los tiempos, porque los tiempos son peligrosos. Y te agradecemos, te entregamos este tiempo, Padre. Gracias por oírnos, gracias por amarnos, gracias por solventar toda duda. Y ayúdanos para poder serte fieles en espíritu y verdad. Te entregamos este tiempo, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces espero en Dios poder mañana vernos a las 10 de la mañana. Y igual sin cualquier duda estará el pendiente ahí o cualquier cosa. Y pues espero que vayamos todos en paz y en armonía. Y gracias por orar con nosotros. Y primeramente Dios, nos vemos mañana. Y que el gozo del Señor sea vuestra fortaleza. Amén. Amén. Gracias, Juanjo. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bendiciones con cuidado. Gracias y gracias igual. Bendiciones.